genera tensión en un sector de la comunidad educativa y atención, pregunto, en el gobierno, es pregunta, y atención entre signo de interrogación. Recién repasamos los sueldos de los empleados del hospital de clínica, más que los sueldos, más que los empleados de los médicos, ¿no? La inmensa mayoría abajo de 1 millón de pesos. Ya voy a hablar con el director del clínicas, estos son los sueldos, el doctor Marcelo Melo, pero lo tengo junto con Carola Suárez, estos son los salarios, ¿no? Ponelo de nuevo. Sí, un médico 878.000 pesos de bolsillo, es decir, un médico gana menos de 1 millón de mangos. Carola Suárez está con el doctor Pablo Evelson, que es el decano de la Facultad de Farmacia, y ya voy a hablar con el director de clínicas, el doctor Melo. Carola, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Bueno, a ver, en estos momentos hay que decir que se está dando una reunión muy importante que va a ratificar, en principio, la marcha que se espera, marcha federal para el 2 de octubre. Recién hablaba fuera de cámara con el decano de farmacia, con quien vamos a hablar, y claro, me decía esto, la preocupación no tiene que ver solamente, que es gravísima, de los sueldos de los docentes, sino también la no inversión prácticamente, no poca, la no inversión directamente en relación a la ciencia y tecnología. Decano, gracias por recibirnos. Bueno, hablábamos de estas enormes preocupaciones, las variables son muchísimas. ¿Tiene algún tipo de esperanzas de que el presidente dé marcha atrás con el anuncio del veto de la ley? Nosotros siempre tenemos esperanza y, digamos, todas estas manifestaciones, las marchas y los distintos actos que hacemos para visibilizar lo que estamos pasando, siempre en realidad es un llamado al diálogo. Lo que nosotros queremos es tener un diálogo franco con las autoridades, donde ambas partes puedan encontrar los puntos de consenso que nos permitan trabajar y funcionar normalmente. Así que eso siempre esperamos. Todo esto es siempre un llamado al diálogo y a la búsqueda de consenso. Sí, doctor Evelson, me aguarda un minuto. Esteban, ella te está escuchando. Sí, perfecto. Me aguarda un minuto, doctor Trebuk, le habla. Un gusto, porque lo tengo a Melo también, que acaba de salir de una cirugía. Un gusto. Por lo que tengo entendido, que es el director del Hospital de Clínicas. Sí. Voy a hablar con los dos. Doctor Melo, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con usted. Bueno, la situación de Clínicas es ¿cómo? Defínamelo en una palabra. Desesperante, Esteban. Sí, sueldo... Desesperante porque, un poco lo que hablaste vos recién, pensá que el 80% del personal del hospital está con un salario por debajo de la línea de pobreza. Y el porcentaje y la plata que precisamos para el presupuesto, para el funcionamiento del hospital, tampoco nos alcanza, así que estamos en situación bastante compleja. Ahora, doctor, vamos por partes. Primero, ¿hay cirugías reprogramadas? ¿Es correcto esto o no? Es correcto, es correcto. Sí. ¿Cirugías de qué tipo? Todas las cirugías programadas que no impliquen cáncer o fracturas, estamos reprogramando, porque obviamente que, o sea, cuando operamos a esos pacientes, tenemos que gastar en insumos, tenemos que gastar en medicamentos que no tenemos, plata que no podemos poseer, así que lamentablemente tenemos que achicar mucho la actividad operativa del hospital. Sí, le voy a hacer esta pregunta porque está muy planteado el tema, si acá hay un reclamo ideológico o práctico, ¿no? Es decir, es un tema ideológicamente están confrontando con el gobierno porque no piensan igual o básicamente porque no hay guita. ¿Cuál es el núcleo del reclamo? ¿Es ideológico o es práctico? No, me encanta esa pregunta porque a veces yo trato en lo posible que esto no se confunda con la parte política o con la ideología. Claro. Esto es un reclamo específicamente de salarios que están extremadamente bajos y de plata, de recursos que precisamos para que el hospital funcione. Nada que ver con la parte ideológica, esto no tiene nada que ver con la política, si bien la solución va a venir de la mano de la política, sí, por supuesto, pero el reclamo no es ideológico. Los sueldos del personal de clínicas, la inmensa mayoría menos de 1 millón de mangos, lo acabamos de ver, de bolsillo, no en bruto, de bolsillo. ¿Es históricamente bajo o ahora se ha hecho más ostensible esta situación, doctor? No, se hizo ahora ostensible porque obviamente que los sueldos del hospital están casi congelados desde diciembre. O sea, el hospital, por algún motivo, la parte universitaria, tuvimos nuestros salarios congelados y, o sea, con todo este paso del tiempo, se nos retrasó un 50%. Entonces, más o menos veníamos con unos sueldos que más o menos estábamos igual que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, y ahora estamos lejos de ese valor, ¿no? ¿Cuánto gana un médico en el Fernández, por ejemplo? Aproximadamente. Y seguramente debe cobrar el doble. El doble. El doble. Es decir, estos médicos, muchos de ellos lo hacen también por vocación, entonces. Porque por lo... Exacto. Sí, estamos viendo sueldo de 800.000 pesos. O deben tener más de un trabajo, ¿no?
Las dos cosas son ciertas. Lo trabajan por vocación porque obviamente que a veces el hospital, si uno piensa en la parte de salario, te invita a que te vayas a otro lugar porque obviamente que el ofrecimiento... Pensá, Esteban, Sí. que nosotros en el hospital a los médicos de guardia le pagamos el valor de una guardia que si se va a trabajar en un sanatorio cobra el doble o el triple. Entonces vos explícame cómo ese médico hace la guardia en el hospital y no se va a hacer la guardia en un sanatorio que le pagan el doble o triple. Sí. Pero igual la guardia está funcionando, correcto, ¿no, doctor? Sí, el hospital sigue funcionando, obviamente que achicamos mucho la función y sobre todo achicamos todo lo que sean internaciones complejas y cirugías de alta complejidad y cirugías programadas. Doctor, quédese ahí, que quiero hacer más preguntas, pero lo quiero sumar a Evelson, que estaba hablando también con él, que es el decano de la Facultad de Farmacia. Evelson, la situación en su casa de altos estudios, ¿es análoga, está desfinanciada? ¿Cómo está? Es completamente análoga, porque además nuestra facultad, además de hacernos cargo del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Clínicas, donde básicamente la situación es exactamente igual, mantenemos los análisis clínicos que acompañan, digamos, a las decisiones que toman la dirección del hospital para acompañar los tratamientos que todavía permanecen, y en la facultad es exactamente lo mismo. Nosotros también, desde otro punto de vista, puedo decir lo mismo de nuestros docentes y de nuestro personal no docente. Nosotros tenemos una gran cantidad de docentes de dedicación exclusiva, que son obviamente gente que estudió, que tiene, y que además que tiene bloqueo de título, o sea que no se puede dedicar a otra cosa más que a su trabajo en la facultad. Y los sueldos iniciales de lo que nosotros llamamos los ayudantes de primera y jefes de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, ¿cuánto ganan? Están en iniciales alrededor de 700, 750 mil pesos. Es decir, y el personal no docente... Sí. Pero espere, quédese ahí. Los sueldos iniciales... Un profesor universitario, Sí. Bueno, un jefe de trabajos prácticos, arranca cobrando con dedicación exclusiva y bloqueo de título, menos de 800 mil pesos. Alrededor de esas cifras, sí, exactamente. ¿Y esto siempre fue así o ahora está peor? Es que en realidad, digamos, el retraso de los salarios se acentuó muchísimo desde diciembre hasta este momento. Sí. En realidad, como decía el doctor Melo, tuvimos pérdidas en la capacidad de compra, según las categorías, entre un 35 y un 50% del poder de compra. Porque ninguno de los aumentos otorgados a nuestros salarios acompañó los índices de inflación que tuvimos desde diciembre hasta ahora. Sí, se los pregunto a los dos porque esto lo ha planteado el gobierno y el rango del doctor Melo. El gobierno ha planteado en distintas ocasiones el tema de las auditorías. Bueno, no se dejan auditar. Sí, ¿usted tendría problema, Melo, que se realice una auditoría? Ningún problema, Esteban. Al contrario, el hospital tiene los números bastante limpios como para... O sea, todo lo que compramos lo compramos por licitación, compra directa, se expone públicamente, así que no hay ningún tipo de inconveniente y después los sueldos están todos documentados, o sea, no hay problemas. Evelson, le traslado la misma pregunta, la misma inquietud. No, nosotros tenemos mecanismos de auditorías anuales todo el tiempo. Nuestras auditorías las rendimos a la auditoría de la Universidad de Buenos Aires y entiendo que la Universidad de Buenos Aires cada 6 meses reporta todos sus gastos, ingresos y egresos a la Secretaría de Políticas Universitarias y mes a mes los gastos y nuevamente anualmente todos sus gastos a la Secretaría de Políticas Universitarias. O sea, y pasamos por mecanismos de auditorías estrictos, como decía el doctor Melo, y acordes a la ley que nos rige, que es la ley de la educación superior. Melo, es probable, recién lo planteaba Evelson hace un ratito nada más, que el presidente de la Nación vete la ley sancionada, que obtuvo la media sanción que le faltaba en el Senado, vinculada con el financiamiento universitario. ¿Esto es un signo de alerta para ustedes? ¿Qué mirada tiene al respecto? Absolutamente, es un signo de preocupación y alerta porque si pasa eso, seguramente en las próximas semanas vamos a estar hablando de un hospital con dificultad para funcionar. Ya no vamos a estar hablando de disminuir un porcentaje del 50%, vamos a estar hablando de un hospital con dificultad para seguir funcionando. O sea que es muy preocupante. Y acordate, Esteban, que el hospital cumple una función de escuela, es un escuela que forma gente, forma profesionales de la salud, y la parte asistencial que asiste pacientes. Así que se va a ver muy afectado en todo ese sentido. Sí, sí. Evelson, ¿lo mismo podría suceder en su facultad?
Exactamente. Hoy yo quisiera repetir un poco las palabras del rector, porque cuando él se refirió hoy al veto, dijo que el veto no solo nos afecta cada día, sino que también va a afectar la formación de los futuros profesionales, la formación de nuestros alumnos, la permanencia de nuestros docentes. O sea que no es solo un veto a esta ley, sino que es un veto al futuro. Sí. Everson, ¿usted tiene el dato de la cantidad de egreso que tiene su facultad? Es decir, por cantidad de alumnos que se inscriben, ¿cuál es el promedio? Nosotros estamos otorgando alrededor de 200 títulos por año y tenemos un ingreso de alrededor de entre 1000 alumnos por año. ¿Me repite el número? ¿Se inscriben 1000 y se reciben? Entran alrededor de 1000 y egresan 200. Sí, o decir por año. Esa es la tasa de ingresos y egresos. Un 20%. ¿Y esta tasa de ingreso ha caído o ha subido en los últimos tiempos? No, en general la mantenemos, la tratamos de mejorar todo el tiempo, pero no hemos visto, digamos, no, en realidad lo que estamos viendo es que los alumnos ha aumentado en estos últimos 2 años el número de alumnos y este año sobre todo, un poco también consecuencia de lo que fue la pandemia, que trastocó un poco los recorridos académicos, pero en realidad este año lo que vimos es que nuestra facultad vio que alumnos retomaban sus estudios, o sea, tenemos muchos más alumnos que los que teníamos el año pasado. Sí. No tanto en la tasa de ingresos, sino de todos los que retomaban sus estudios. Sí, recién planteabas un rato nada más que hay médicos, recién lo escuchábamos al doctor Sokolisky, Melo, plantear de que muchos de sus colegas se reciben en la Universidad de Buenos Aires, podría ser en la Universidad Nacional de La Plata, en la de Córdoba o en cualquiera otra, y se van a trabajar en el exterior porque los salarios en Argentina son muy bajos. ¿Cuánto sale, yo planteaba esto, cuánto sale formar un médico, Melo? Usted sabe decir que una persona no solamente se reciba, sino que haga la residencia, que estamos hablando de entre 10 y 12 años. La verdad que ese dato te lo debo, Esteban. Lo que sí es cierto, que el hospital se dedica a esta parte de la formación y como decía recién Pablo, en el hospital ingresan todos los años 120 residentes. ¿Y sabés cuándo terminan? ¿Cuántos? 120. Está bien, pues ya son profesionales. O sea, la residencia se hace a tiempo completo y el porcentaje de la gente que ingresa al hospital y termina a los 4 años con su título universitario de una residencia completa, que es el momento de la formación médica donde uno aprende la medicina y aprendes específicamente a ser médico, esos 4 años que se pasan directamente en el hospital. Entran 120, salen 120. Claro, está perfecto lo que está diciendo, además no se lo voy a cuestionar bajo ningún punto de vista, porque usted es el que sabe. Mi duda es, en la Facultad de Medicina, ¿cuántos se inscriben y cuántos egresan? Ahí el doctor Everson en farmacia me decía alrededor de un 20%, con una tasa que se mantiene en el tiempo y ahora con más alumnos que regresaron a estudiar. Obviamente usted está en el hospital y no en la facultad directamente. No sé si tiene el número de la cantidad de egreso, del promedio de egreso en la facultad. No, ese dato te lo debo, Esteban. Sí. ¿Y cómo ve el nivel de formación lo que de le puedo comentar... Diga, Everson, diga, por favor. Súper interesante la charla. No, porque... ustedes también. No. Sí. Lo que le quería contar es que los números que manejamos en la Universidad de Buenos Aires es que cada alumno de la Universidad de Buenos Aires tiene un costo de alrededor de $1000 por año. Ah, ahí está. Que si uno lo compara con otras universidades de la región, la Universidad de San Pablo o la Universidad de México, los números son 5, 8 veces mayores. Y son las 3 universidades líderes en la región. Usted sabe que la Universidad de Buenos Aires todavía mantiene su prestigio académico, todavía es considerada una universidad que está entre las 100 mejores del mundo. Doctor, ¿por qué dice todavía? Porque si el desfinanciamiento continúa, va a ser muy difícil mantener la excelencia académica. Como mencionaba su colega aquí, también tenemos el problema de todo lo que tiene que ver con nuestros laboratorios de investigación, que están completamente desfinanciados, donde el presupuesto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación... Everson, sabe que muchas veces lo he contado esto, mi padre fue siempre profesor universitario, no en la UBA, en otro lugar, y murió siendo profesor. Y murió siendo pobre, siempre lo conté, porque los sueldos docentes siempre fueron una porquería. Lamentablemente, ¿no? Mi viejo siempre se quejaba y siempre hablábamos de esto, y mi viejo era veterinario y laburaba en laboratorios también. Y siempre contaba lo mismo, que el laboratorio está desfinanciado, que no hay un mango. ¿No fue siempre así esto, Everson? Lamentablemente lo digo y se lo pregunto.
No, a ver, en realidad uno genera un montón de sistemas para financiar los laboratorios de investigación, pero teníamos unos programas establecidos y ya que venían desde consolidados y que habían sido creados, por ejemplo, alrededor de los años 90, que estaban llevados a cabo por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Y ese sistema de promoción de la ciencia, con subsidios para proyectos de investigación que pasan por estrictas evaluaciones, no están más. Desde diciembre del año pasado se han desfinanciado completamente. Los subsidios otorgados desde el 2019 hasta el 2021, ya otorgados, han quedado completamente desfinanciados. La convocatoria que había sido más o menos consolidada para 2022 tampoco han sido financiados, y la convocatoria que correspondía este año todavía no se ha realizado. Como yo le decía, el presupuesto de ciencia y tecnología se ejecutó a mismos números del año pasado en un 3%. Sí. Entonces eso da cuenta que no hay dinero para la investigación científica. Está muy claro. Lo que yo planteaba es que históricamente, lamentablemente, los profesores universitarios en Argentina ganaron poco. Esto es lo que le planteaba Evelson. Y ahora, sí, y usted me dirá, ahora menos que antes, me va a decir usted. Ahora menos que antes. No, en realidad que sí, siempre fue digamos, nunca nadie trabajando en el ámbito de la universidad pública lo hacía por una motivación económica, pero eso ocurre prácticamente a distintos niveles en la mayor parte de las universidades del mundo. Pero siempre lo privado, siempre de afuera. Si siempre fueron bajos, llegará el momento de cambiarlo y que sean altos, ¿no? Esto para que quede claro, ¿no? Si siempre fueron bajos, ahora deberían ser altos. ¿Y cómo fueron históricamente los sueldos en el clínica, doctor Melo? Tuvimos muchos vaivenes, porque obviamente que el hospital es un reflejo a veces de lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Claro. O sea, tuvimos vaivenes y que fuimos marcando todas las crisis, y también en el movimiento de la población del hospital, uno adivina cuando viene una temporada compleja para el país, porque vas viendo cómo cambia la afluencia de la población del hospital. Vos te das cuenta de antemano que la cosa viene mal o viene bien. O sea, Esteban, yo trato de no involucrar la política en esto, pero lamentablemente uno tiene que decir, o sea, en este último año empeoramos mucho. ¿Cuándo comenzó a darse cuenta? Me imagino que es a través de la guardia, corréjame, que debe ser un termómetro social la guardia, me imagino. ¿Cuándo comenzó a ver que ese termómetro social calentaba, si superaba los 37 grados, digamos? ¿El año pasado, el anteaño, cuándo? No, mirá, básicamente nosotros durante el verano, habitualmente, históricamente, el hospital, a partir del 15 de diciembre hasta los primeros días de marzo, merma mucho su actividad, y ahí aprovechamos a hacer los arreglos que haya que hacer y darle las vacaciones a la gente como en el momento que viene menos afluente al hospital. Este último verano, la verdad que se mantuvo el ritmo de gente que consultaba al hospital. Entonces vos llegabas al hospital, yo tengo la costumbre buena o mala de llegar a las 6 de la mañana, y te encontrás con un montón de gente ya haciendo colas. Y esa cola está en la ventanilla de gente sin cobertura. Y eso es lo que vemos diariamente. Y por eso a veces cuando uno lo comenta parece que estás haciendo política, pero simplemente estás comentando lo que está pasando. Mire, Melo, hacer política, la verdad, a mí me parece que está bárbaro y maravilloso. Lo que a mí me jode a ver es hacer, desde cuestiones políticas, hacer partidismo berreta, ¿no? Que son dos cuestiones distintas. Exacto. Pero hacer política a mí me parece maravilloso y es una herramienta absolutamente transformadora y superadora. El tema es el partidismo, ¿no? Cegado, egoísta o a veces que de doble vara, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta, pero esto es muy personal. Evelson, ¿cómo va a ser el plan de lucha? Entiendo que jueves y viernes paro, ¿no? Sí, en realidad empezamos hoy con el abrazo al Hospital de Clínicas, en el cual participo. Mañana va a haber una reunión en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, donde seguramente emitiremos una declaración acompañando lo que decida el CIN, que entiendo que hoy el plenario del CIN va a ratificar la convocatoria de la marcha. De acuerdo, las distintas gremiales docentes han llamado a paro para el jueves, algunos para jueves y viernes, y todo terminaría en la marcha convocada para el miércoles que viene. Bien. 2 de octubre por la tarde. El miércoles que viene. Evelson.
2 o 3. 2 o 3, si no, se va a definir las próximas horas. Everson, un gustazo enorme hablar con usted. Doctor Melo también, cuando quieran y puedan, me gustaría hablar más tranquilo que en el piso con ustedes. Son temas realmente apasionantes, estructurales y trascendentes para el país. Everson, Melo, gracias de verdad. Gracias por su tiempo. Carola, gracias. Perdón que fui intempestivo en cortarlo, porque en un momento nada más va a hablar el presidente de la Nación en la ONU y lo vamos a escuchar. El Trujo Yerro Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Cayo y Quintana, en Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes